Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos. Hoy vamos a abordar uno de los temas cruciales para todas y todos, que es la movilidad. Para ello está con nosotros Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. Bienvenida, Gladys. Gracias, Ayane. Un gusto estar en este Hablemos. Pues este gobierno va a dejar un legado en la modernización de la infraestructura, pero también en una nueva forma de ver la movilidad que pone al centro a las personas. Cuéntanos por qué la movilidad, porque además es una política de reciente creación en Michoacán, ha adquirido tanta relevancia. Yo creo que teníamos durante muchos años una visión de una ciudad en desarrollo, del progreso, y viene a nosotros una imagen de grandes avenidas, altas velocidades, vehículos, y hemos entendido durante los últimos 10 años que esa no es la solución a las ciudades, que tienen que ser ciudades pensadas en la escala humana. Y entonces, ¿eso cómo cambia la manera en la que los ciudadanos ocupan, habitan el espacio público? Mira, en nuestras ciudades, sobre todo en el caso aquí de Michoacán, que son ciudades intermedias, es decir, que andamos sobre los 500,000 habitantes, no superamos el 1,000,000 de habitantes, realmente las estadísticas son muy claras. La mayor cantidad de personas caminan en nuestras ciudades, viajan en transporte público. Entonces, ¿por qué seguíamos respondiendo a infraestructura únicamente creada para los vehículos si eran la minoría los que se movían en este medio de transporte? Ahora, pasó algo muy curioso en la pandemia. La gente se bajó del transporte público y se subió a la motocicleta. Esto aumentó, triplicó las muertes por hechos de tránsito en nuestras ciudades. Entonces, es una sacudida que tenemos en las ciudades de empezar a replantearnos la infraestructura, a replantearnos la inversión pública que hacen los estados. Y finalmente la respuesta es que tenemos que invertir en transporte público porque es la única manera en la que podemos mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad, pero además es la única estrategia que tenemos para bajarle a los altos índices de motorización que tenemos en las ciudades. Uno de los proyectos que sin duda te puso en el foco, pero que además resultó ser una decisión muy disruptiva, fue el teleférico de Uruapan. Y para unos resultó en un proyecto, en una decisión que poco podían entender por qué, si iba a ser el primer teleférico de Michoacán, se decidió hacerlo en Uruapan. Cuéntanos por qué Uruapan y además qué problema tiene que resolver ese teleférico. Mira, Uruapan es la segunda ciudad más habitada del estado de Michoacán, sin embargo es la que tenía mucha mayor complicación. El tráfico en Uruapan es insoportable, no solamente en horas de máxima demanda, sino en horas valle, es decir, todo el día hay muchísimo tráfico. Únicamente tenemos camiones, que eso era una gran ventaja, no había combis en Uruapan, entonces al tener la mayor capacidad de transportar personas en Uruapan a través de los camiones, las dos cooperativas que existían, pero además el principal reto de Uruapan es la sección vial, que son vialidades muy angostas, y las pendientes que teníamos en Uruapan. Realmente, si hubiéramos querido implementar un sistema de transporte masivo, semimasivo, no habría las condiciones de generarlo por tierra, por los retos que teníamos de topografía, de las secciones viales tan angostas. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue hacer un estudio de un perfil de teleférico. Salieron números súper interesantes que no solamente para los usuarios del transporte iba a ser un beneficio, sino también para toda la ciudad, porque bajábamos de golpe 12,000 vehículos al día. Entonces, toda esta cantidad de personas que todos los días se trasladaban en transporte público, ahora lo íbamos a hacer por aire, y esto pues era un beneficio para el usuario del transporte, para el ciudadano de Uruapan, pero sobre todo también para el tema ambiental. Imagínate que de repente un transporte 100% eléctrico que no contamina, que no hace ruido, libera las vialidades de cualquier ciudad. Y va súper avanzado este proyecto, ¿no? ¿Cuándo estará listo el teleférico de Uruapan? Este año vamos a ya estrenar nuestro primer teleférico, Uruapan. En noviembre ya estaremos subiéndonos a la cabina, disfrutando de este transporte que no solamente a mí se me hace los más seguros, los números lo dicen, sino que además pues posiciona nuestras ciudades en un nivel mundial. Ayer veía unas noticias en donde Puebla ya está haciendo estudios para teleféricos, Querétaro, es decir,
Fuera de la zona metropolitana de Ciudad de México, Michoacán fuimos los primeros en atrevernos a construir teleféricos, pero otros estados ya están viendo que es una solución muy adecuada para nuestras ciudades, sobre todo por el tipo de ciudades en las que estamos, estas ciudades que te digo que no son tan grandes, pero tampoco tan chiquitas, y los retos son mayores y se pueden atender en este momento, pues los teleféricos vienen a ser una solución no solamente de sustentabilidad, sino también de brincar a otra calidad de vida de nuestras ciudades. Yo siempre he pensado que el transporte público es la manera en la que calificamos la calidad de las ciudades. Así es. Y en Michoacán no solo vamos a tener uno, sino 2 teleféricos. Recientemente arrancaste la construcción del teleférico de Morelia. ¿Cuánto se prevé que dure esta obra? Un teleférico se lleva en construcción, sobre todo de estas dimensiones que oscilan entre los 7 y 8 kilómetros, como los de Michoacán. Requieren 2 años de construcción. Esto iniciamos ya, el teleférico de Morelia ya tiene un avance de 20%, la verdad es que vamos muy rápido. Y en el de Uruapan ya estamos en un 83%. Hemos aprendido mucho del de Uruapan ahora al de Morelia. Entendemos ahora mucho más la preocupación de las personas, pero también ha cambiado la mentalidad tanto de los habitantes de una ciudad a otra, porque ya ven que en la ciudad de Uruapan ya es una realidad, ya ven que realmente cambia la perspectiva de las ciudades, cambia la calidad de vida de los habitantes, y en el caso de Morelia ha sido más fácil transitar en explicarle a un ciudadano que va a haber una torre cerca de su vivienda, que va a haber una estación cerca de su colonia. Ha cambiado ya la mentalidad de los michoacanos, ya traemos en la narrativa los teleféricos, ya traemos en la narrativa que estamos invirtiendo en transporte público, y eso la verdad es que nos va abriendo la pauta para mejorar no solamente en temas de transporte como lo son los teleféricos o el Metrobús, sino que también nos da la pauta para mejorar completamente nuestro transporte público que tenemos al día de hoy. Hablamos de que el trazo del teleférico de Morelia viene desde el Estadio Morelos hasta la Loma de Santa María, ¿no? Sí, este trazo responde a una demanda de usuarios, es decir, nosotros medimos dónde vive la mayor cantidad de personas y a dónde se dirigen todos los días. Entonces, si marcamos con circulitos a lo largo del trazo de la ciudad, nos da el trazo directito del Estadio Morelos a la colonia Eduardo Ruiz, de la colonia a la Primo Tapia, al Monumento a Lázaro Cárdenas, a Ciudad Universitaria, al Zoológico y finalmente a Santa María. Este trazo no me lo inventé yo, no se lo inventó el gobernador, es simplemente a través de las encuestas en dónde vives y hacia dónde vas todos los días. Entonces, esas coincidencias de deseo de viaje coinciden en este trazo que finalmente es quien va a atender a la mayor cantidad de usuarios del transporte público en el trazo norte-sur. Otro de los proyectos que también, además, tuvo gran relevancia fue el mercado de Pátzcuaro y tenía grandes expectativas. ¿Consideras que al final superó esas expectativas? La superamos entre todos, yo creo, porque hace unos días veía cómo los comerciantes hicieron su primer misa en el mercado y entendemos que entonces ya se apropiaron, ya lo hicieron suyo, y este gesto que tienen hacia su nueva casa, hacia el nuevo lugar que les da de comer a ellos y a sus familias, pues representa todo aseguramos de que ya sienten el mercado como suyo. Sí era un reto, pero yo creo que ese reto tenía todo el sentido del mundo, es decir, durante muchos años veíamos gobiernos pasar y decir, bueno, vamos a renovar el mercado y los vamos a reubicar. Entonces, la desconfianza del pueblo de Michoacán no era una ocurrencia, realmente respondía a casos en donde veíamos obras inconclusas, en donde se acababa el dinero o nunca existió. Y finalmente el mercado es un compromiso que se reflejó desde el día 1 del gobernador, de nosotros como secretaría, de tomar en cuenta a todos y cada uno de los comerciantes, no solamente los que estaban en el mercado, sino también los que estaban en el portal, en la plaza, los talleres que llevamos a cabo con ellos, qué les gustaría, qué no les gustaría en su mercado, y que poco a poco nos fuimos ganando la confianza. Afortunadamente los reubicamos enfrente de donde estaba su mercado, entonces ellos veían diariamente cómo iba avanzando esta construcción
inversión tabique por tabique, y al verlo ya concluido, pues la emoción fue de sí lo van a acabar, sí nos van a dar nuestros locales, y al día de hoy ver un mercado repleto, nos decían, oye, pero es que hay marchantitas en los pasillos, no tienen local. Pues la verdad es un mercado vivo, es un mercado que nos da muchísimo gusto que estén las marchantitas en los pasillos, que vendan sus tortillas, sus nopalitos, pero ahora que ya hayan hecho la Plaza Volador suya, los comerciantes que hacen trueque, pues yo creo que es la cereza del pastel y es la mayor satisfacción que tenemos como gobierno de ver que tanto esfuerzo y una inversión no de 300 millones, yo creo que una inversión de poderle apostar a hacer un mercado municipal, cuando es una competencia obviamente de los municipios, pero que el Estado haya tomado esa responsabilidad y haya dicho no solamente vamos a hacer cumplir este compromiso, sino además vamos a hacer el mercado más bonito de Michoacán. Así es. Y Gladys, además de la dignificación de los comerciantes, ¿no? Que por eso se decidió construir este mercado, porque además el mercado municipal anterior representaba un riesgo para los comerciantes y para quienes habitaban ese espacio público. Otro de los aportes de este mercado es en tema de urbanismo, en un pueblo mágico que además fue nombrado hace más de 20 años, pero que también está buscando el nombramiento o el reconocimiento de la UNESCO de ser patrimonio cultural. Así es, yo creo que el crecimiento de las ciudades, en el caso particular del mercado, que inició con un mercado tradicional y después la explanada fue invadiéndose, luego las vialidades. Recuerdo mucho una chica más o menos de unos 35 años me dijo, yo nací en esta casa pero jamás había visto la fachada de mi casa, es decir, durante muchos años las invasiones de este crecimiento de los mercados dentro de las ciudades pues se hace de manera descontrolada y de repente pues normalizamos que poco a poco se van expandiendo. Hay una calle al lado del mercado que se llama Libertad y es la primera vez que está libre la calle Libertad. Ahora ya vemos un mercado ordenado, liberó vialidades, que nunca existieron, pero que además, si retomamos el origen de Pátzcuaro en temas urbanos, era la ciudad mercado, es decir, era la ciudad en donde toda la zona lacustre acudía a comprar y a vender sus productos. Entonces, esta redignificación del desarrollo urbano de un pueblo mágico que está sin duda en el camino correcto para ser ciudad patrimonio cultural de la humanidad, pues le abona a este ordenamiento de las ciudades, pero además la traza urbana de Pátzcuaro, que es una joya arquitectónica y que te habla de toda esa cultura, de cómo fueron apropiándose la utopía de Vasco de Quiroga, cómo fue enseñando los oficios a nuestros antecesores. Entonces, realmente el ahora ver un mercado construido, vialidades libres, una plaza, la Plaza Chica, la Plaza Gertrudis Bocanegra, en proceso de rehabilitación, de dejarla igual de bonita que la Plaza Grande, pues nos habla de ese compromiso de realmente rescatar nuestros pueblos mágicos, pero esta vocación que tenemos turística, cultural, en el caso particular de Pátzcuaro, sin duda es un patrimonio que tiene que ser no solamente de los michoacanos, sino de todo el mundo. En tu caso, Gladys, hay un símil que lo estábamos pensando el otro día, que es Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, le confió a Claudia Sheinbaum la construcción de los segundos pisos. Ella habla de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. En el caso de Michoacán, tú eres la arquitecta de los grandes proyectos de Michoacán. Eso ha significado, además de múltiples retos, enfrentarte a inercias, ¿no? Como es el tema de los transportistas y a estas inercias en Michoacán de que no se hacían cosas para evitar los costos políticos. ¿Cómo has asumido tú este reto de ser la arquitecta de los grandes proyectos de Michoacán? Es un cambio definitivamente de paradigmas. Como veíamos que se hacían las cosas siempre en Michoacán, cómo el transporte se visualizaba como un tema intocable por temas políticos y que ahora podemos hablarlo, podemos sentarnos con ellos, podemos transitar con ellos y que realmente creo que el no frenar el desarrollo por temor a
a conflictos sociales o con algunos sectores o políticos, eso es lo que yo creo que no dejaba avanzar a Michoacán. Estamos decididos, así como lo hicieron Andrés Manuel, Claudia, que de repente fue un tema de crítica y que al día de hoy vemos que son soluciones que requerían las ciudades sí o sí. Creo que esa crítica con el paso del tiempo y con los resultados que dan este tipo de proyectos, pues realmente se entiende la estrategia que tenemos en Michoacán de movilidad. No son ocurrencias, hay una estrategia firme, sólida en Michoacán de transformar la movilidad, no solamente de los vehículos como se venía pensando antes, ahora pensamos en la movilidad de los peatones, de los ciclistas y sobre todo del transporte público. Es decir, durante años se veía como imposible el invertirle a transporte público, ahora lo estamos haciendo de manera muy decidida, pero además visualizamos en los usuarios del transporte quiénes son. Es hacia ellos que estamos invirtiendo, es para mejorar su calidad de vidas. Si nosotros cuantificamos el tiempo que tenemos para trasladarnos, el costo, el 25% del ingreso de una familia se ve en transporte público, le dedicamos hora y media en ir y regresar de nuestros trabajos, si todo eso lo transformamos en calidad de vida, pues definitivamente estamos haciendo las cosas de manera correcta porque estamos enfocando toda nuestra energía como gobierno del Estado a mejorar la calidad de vida de las personas, porque el transporte es la llave hacia otros derechos. Es decir, si nosotros garantizamos el derecho a la movilidad, garantizamos el derecho a la educación, garantizamos el derecho a la salud, garantizamos muchos otros derechos que no serían posibles si no podemos salir de manera segura de nuestras casas hacia cualquiera de nuestros objetivos diarios. En Michoacán hablamos del teleférico de Morelia, hay esperanza por la dignificación del transporte público, que eso era una deuda histórica para los ciudadanos, para los habitantes de esta ciudad, pero también hay un tema pendiente que es el Metrobús. ¿Crees que haya oportunidad de que se logre hacer el Metrobús en Morelia? Estamos seguros que es un proyecto que se va a hacer. El Metrobús resuelve una problemática de poniente a oriente y de repente pensamos en el poniente de la ciudad, en esta ciudades dormitorio en donde las personas únicamente salen muy tempranito de sus casas antes de que salga el sol y regresan ya en la noche. No podemos pensar que eso es calidad de vida, no podemos pensar que una ciudad fue planeada para que esto sucediera. Ahorita tenemos el modelo de ciudad, las ciudades de 15 minutos, es decir, que no más de 15 minutos nos lleve a ir a una clínica, a nuestra escuela, a nuestro trabajo, a nuestros centros urbanos. Entonces, si nosotros tratamos de mitigar todo este crecimiento desordenado que hubo en nuestras ciudades, tenemos que empezar por el transporte público. El Metrobús es una solución para todo este crecimiento que hubo de la zona poniente, acercarlos al centro de la ciudad, al sur de la ciudad, y que sin duda estamos hablando de más de 130,000 usuarios diarios de transporte en esta zona. El Metrobús tiene que ser sí o sí el siguiente proyecto de transporte público, porque realmente va a convertir esta zona, va a acercar, va a reducir esta brecha de desigualdad tan importante que tenemos en la ciudad de Morelia. Muchas gracias, Gladys. Sin duda, el tema de la calidad de vida de los ciudadanos pasa muchísimo por el tema de la movilidad y de cómo habitamos los espacios públicos. Y sin duda en este gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya va a haber un antes y un después en la manera en cómo nos movemos, pero también en la visión de cómo habitamos los espacios públicos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Sin duda, este gobierno tiene un enfoque muy claro, que es la perspectiva de género. No visualizamos un proyecto si no pensamos desde la visión de las mujeres, el transporte público seguro para las mujeres, las ciudades seguras para las mujeres, la manera en la que las mujeres nos movemos de una manera muy diferente a los hombres, ahora se visibiliza, ahora se planea con perspectiva de género y estamos construyendo un Michoacán para mujeres. Muchas gracias. Este fue un episodio más de Hablemos. Michoacán es mejor.